Ah, ok. Ah, ayuda, ayuda. Iván, ¿estás conectado en Zoom? ¿Ya te hiciste? Es que creo que se comparte a veces mal. Listo. Gracias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de lumbalgia. Mi nombre es Raimundo López y soy médico residente de primer año de radiooncología. Vamos a ver. El tema, más que nada, se va a centrar en lo que son las generalidades de la lumbalgia y las causas. Vamos a ver que este padecimiento se va a presentar hasta el 80% de la población en algún momento de su vida. No se puede establecer como tal un diagnóstico preciso en la mayor parte de los casos, y en estos pacientes la mayor parte de su cuadro clínico va a mejorar en aproximadamente 4 semanas y no van a requerir ningún tipo de valoración más allá del interrogatorio inicial y la exploración física. Por definición, la lumbalgia es la presencia de dolor, tensión muscular o entumecimiento que se localizará principalmente en la región dorsal, desde el borde inferior de la última costilla hasta el pliegue de los glúteos, con o sin irradiación a miembro inferior. Va a haber distintos tipos de lumbalgia. La lumbalgia mecánica es uno de los principales. Es cuando hay una causa clara de la lumbalgia aguda. Se va a considerar como no específica para este grupo, que es la mayor parte de los casos, y no van a requerir como tal estudios de imagen en la primera visita, y sobre todo no va a requerir que se suspendan las labores. La lumbalgia específica, como su nombre lo indica, tiene un factor específico que causa el dolor lumbar. Puede deberse a un tumor, una fractura, alteraciones anatómicas de la columna congénita o adquiridas, traumáticas, hernias de disco, etcétera, etcétera, etcétera. La lumbalgia aguda es la presencia de un dolor de novo en la zona lumbar que va a durar menos de 6 semanas con o sin irradiación a miembros inferiores, o dolor en la zona lumbar con más de 6 meses sin dolor previo al evento, pero no van a ser por menos de 6 semanas, perdón. La lumbalgia subaguda se va a definir como la presencia de dolor lumbar más de 6 semanas, pero menos de 12 semanas. Y una lumbalgia crónica es aquella que se va a presentar con o sin irradiación al miembro pélvico inferior, o con duración mayor a 3 a 6 meses. Por epidemiología, se ha propuesto que la mayor parte de las veces va a ser ocasionada o va a ocasionar discapacidad a nivel mundial actualmente. Es un síntoma frecuente que ocurre a pacientes en todas las edades. Sin embargo, es poco frecuente en niños menores de 10 años. Se propone que el 40% de las personas de 9 a 18 años presentarán lumbalgia, y hasta el 84% de los adultos van a presentar lumbalgia una vez en la vida, con un promedio de 1 año de duración. Se puede observar un mayor número de los casos, sobre todo en la población femenina. Este número, como ya lo hemos mencionado, eh, se va a aumentar, sobre todo en pacientes que están embarazadas. Sobre todo se aumenta la frecuencia hasta un 67% de los casos. El 85-90% de las lumbalgias serán inespecíficas y autolimitadas, las cuales se van a resolver, como ya hemos mencionado, en menos de 6 semanas. Sin embargo, de un 24-87% de los casos tendrán un episodio de lumbalgia en el siguiente año. Normalmente va a haber una recidiva. Los factores de riesgo, como hemos mencionado algunos, la presencia de pacientes que fuman, pacientes que tienen obesidad, pacientes con edad avanzada, ya hemos dicho, pacientes sobre todo del sexo femenino, situaciones de estrés tanto en el hogar como en el trabajo, trabajos con maquinaria pesada o de campo con levantamiento pesado, sedentarismo, el poco cuidado de la salud, abuso de las sustancias, ansiedad y depresión son los principales factores de riesgo que podemos tener para desarrollar este tipo de problemas. La etiología, pues bueno, aquí se divide en dos. El cuadro 1 vamos a encontrar las causas de lumbalgia fuera de la columna lumbar, y en el cuadro 2 las causas más frecuentes de lumbalgia mecánica. Bueno, aquí con un poquito más de tiempo le pueden checar, pero dentro de los que más destacan las alteraciones estructurales, como hemos dicho, las sobrecargas musculares, pacientes embarazadas, sedentarismo, ya hemos mencionado, y dentro de las que están fuera de la columna, sobre todo son las abdominales y viscerales, como la colelitiasis, colecitis, pancreatitis, tumores y apendicitis, entre otros. Vamos a tener diagnósticos diferenciales.
sobre todo cuando hay distensión muscular. La afectación primaria de la columna vertebral, por ejemplo, la hernia de disco, artritis degenerativa, enfermedades sistémicas, por ejemplo, cáncer metastásico o enfermedades regionales como el aneurisma aórtico. Digamos, son enfermedades que pueden llegar a ocasionar lumbalgia y que pues tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. El reto diagnóstico va a consistir principalmente en identificar a pacientes que van a requerir una valoración más extensa o urgente. En la práctica, esto va a significar que se tienen que reconocer los signos por dolor puede ser por infección, por enfermedad inflamatoria dorsal, como la espondilitis anquilosante, el dolor irradiado que se origina de enfermedades abdominales o pélvicas, como la úlcera gastroduodenal penetrante o el aneurisma aórtico, o pacientes con cáncer. La fisiopatología, pues bueno, como se decía anteriormente, la lumbalgia es un síntoma y no es una patología como tal, por lo que su fisiopatología dependerá de su etiología. Cuando se produce una estimulación nerviosa en el cuerpo, se van a detectar el estímulo nocivo, las fibras nerviosas van a producir una señal, esto va a desencadenar la liberación de glutamato, la cual entrará a la médula espinal por las astas dorsales y viajará hasta el tálamo y posteriormente al encéfalo para desencadenar el síntoma. El diagnóstico, pues meramente va a ser clínico y tenemos que en el diagnóstico clínico hacer muy evidente pues que el interrogatorio y la exploración física generales. Vamos a saber que la lumbalgia como tal va a ser una vía común de muchos procesos, como por ejemplo la presencia del dolor en la osteomielitis vertebral no es muy diferente en tipo e intensidad del que se puede observar en la lumbalgia del jardinero de fin de semana. Pacientes que trabajan los fines de semana, pues el hecho de mantener cierto grado de inclinación pues les va a manifestar cierto dolor. La osteomielitis va a ocurrir con mayor frecuencia en adultos con antecedentes de infecciones de vías urinarias recurrentes y suele presentarse en diabéticos y consumidores de drogas inyectadas. El antecedente de cálculos renales va a sugerir otra causa de dolor irradiado a la región lumbar. Tenemos que hacer una buena anamnesis en caso de una lumbalgia, sobre todo, pues, evidentemente para irnos orientando en el diagnóstico. Ciertas características de este dolor pueden apuntar al diagnóstico específico, sobre todo, por ejemplo, en la lumbalgia que se va a irradiar hacia la nalga y debajo de la rodilla, va a sugerirnos una hernia de disco que puede llegar a ocasionarnos una irritación de la raíz nerviosa. La exploración física también nos puede llegar a sugerir el diagnóstico de hernia de disco. Esta misma puede ser asintomática en algunos casos y en muchos otros la presencia no se va a vincular de manera invariable con el síntoma. La lumbalgia nocturna, esa sí es un síntoma que debemos de interrogar bien en el horario, que no se alivia con el reposo o el decúbito dorsal, nos va a indicar la posibilidad de metástasis por cáncer de cuerpos vertebrales. Entonces es como un dato que puede llegarnos a orientar a una cuestión de malignidad con metástasis. Cuando un disco herniado afecta la raíz nerviosa, el dolor es el síntoma más notorio. Se va a informar que con menos frecuencia la presencia del entumecimiento y la debilidad que son de magnitud consistente con la compresión de una sola raíz nerviosa, cuando están presentes, ¿sale? La lumbalgia que empeora con el reposo y mejora con la actividad es característica de la espondilitis anquilosante, en especial cuando el inicio es insidioso y ocurre antes de los 40 años de edad. Aquí, pues bueno, tenemos unos cuadros que van a ser de suma importancia. ¿Para qué? Para identificar a los pacientes que pueden llegar a ser o tenemos que abordarlos con mayor intensidad, mandarles estudios o que definitivamente solo es un manejo expectante. Por eso existen lo que son las banderas de alarma para la lumbalgia, que son las banderas amarillas y las banderas rojas. Entre las banderas amarillas podemos encontrar principalmente la presencia de depresión o estrés ocupacional, un proceso cognitivo hacia el dolor, comportamiento evitativo por miedo al dolor, etcétera, etcétera. Y las banderas rojas, pues bueno, puede ser por cáncer, infección vertebral, caudequina, dolor radicular, estenosis espinal, ¿vale? Presencia de trauma y sobre todo también el tipo de evolución. Ya con más calma pueden echarle un vistazo a estas banderas que sí son de mucha importancia. Ok, va a ser importante recordar que aproximadamente el 85 al 90% de las lumbalgias son benignas y que estas se van a autolimitar, lo que significa que dejarán de existir en por lo menos 6 semanas. De las lumbalgias agudas, la más frecuente es causada por una contractura muscular de los músculos dorsales y menos del 1% tendrá una patología sistémica grave, tipo cáncer o infección. También se dice que menos del 10% serán etiologías como fracturas, radiculopatías o estenosis espinal. Retomando un poquito lo que es la lumbalgia mecánica, ya habíamos mencionado que es la más frecuente de las lumbalgias. Se va a considerar como una lesión de las más frecuentes causada por la actividad física
o la presencia de movimientos de la vida cotidiana, de la actividad laboral o profesional y del tiempo libre. Y puede ser resultado de muchas cosas, sobre todo someter la espalda a un esfuerzo excesivo o irregular, realizar movimientos bruscos mientras el cuerpo se encuentra en una posición inadecuada, el déficit de acondicionamiento físico de los músculos de la espalda, del abdomen y del muslo, erosión y desgarros derivados del levantamiento desequilibrado de pesos, entre otras causas probables de la lumbalgia mecánica. El cuadro clínico, pues, es la presencia del dolor lumbar, conos y radiación de los miembros inferiores. Esto va a ser muy importante porque muchas veces se cree que si no hay radiación, pues no tenemos que empezar otra causa. Puede presentar síntomas de radiculopatía, como cuáles, la debilidad, pérdida de sensación, reflejos disminuidos en la raíz nerviosa, puede coexistir con un dolor radicular. El dolor radicular, a su vez, es un dolor que se va a extender a la pierna sobre su dermatomo y empeora con la tos, estornudos, estiramientos o la prueba de levantamiento de la pierna estirada. La causa más frecuente de esta va a ser la hernia de disco. Frecuentemente se van a resolver por sí solas, no necesitan algún tratamiento. Y la presencia de estenosis espinal vertebral puede causar un dolor al caminar o al estar en bipedestación extendida, que se irradia hacia uno o ambos miembros inferiores. Y típicamente va a mejorar con el reposo o la flexión lumbar. Esto se le va a conocer como claudicación neurogénica. El diagnóstico, pues todos los autores coinciden en que el diagnóstico tiene que ser clínico. A la exploración física tenemos que también evaluar ciertas situaciones como el índice de masa corporal, la fuerza, sensibilidad y reflejos de los miembros inferiores, y también la inspección, palpación y rangos de movimientos de la columna lumbar para evaluar el dolor, la restricción o espasmos musculares. Esto se puede evaluar con la prueba de Schober modificada. Esta prueba, pues bueno, vamos a ver primero lo que es la prueba de Schober, si es que se pronuncia. Se va a realizar con el paciente de pie explorador a su espalda y va a señalar sobre todo el punto que se va a localizar en L5, que es esta imagen que vemos aquí. Y se va a marcar un segundo punto 10 centímetros por encima. Se va a pedir al paciente que tenga una flexión anterior máxima con las rodillas extendidas y se va a medir la distancia entre ambos puntos. Se anotará la diferencia entre estos dos puntos en centímetros con respecto al inicio. Lo que exceda 10 centímetros se va a considerar como una prueba positiva. Y ahora sí, la Schober modificada es la misma colocación del paciente, es prácticamente lo mismo que anterior. En este caso, los dos puntos se tienen que marcar respecto al L5 con una diferencia de 10 centímetros por encima y 5 centímetros por debajo. Se va a pedir exactamente lo mismo al paciente, que tenga una flexión anterior máxima con las rodillas extendidas, y el resultado es la distancia entre el punto superior y el inferior. Se va a notar lo mismo, la diferencia con respecto al inicio, y lo que exceda 15 centímetros es prácticamente una prueba positiva para esto. Hay que tomar en cuenta que lo que antes se conocía como lumbociática es un dolor, la presencia de un dolor radicular que se va a extender desde la zona lumbar hacia el miembro inferior por todo el dermatoma y por la parte dorsal. Si al realizar la prueba de la pierna recta extendida le duele solo la parte posterior del muslo, se considera negativa la prueba y no se debe realizar el diagnóstico del mismo. La prueba de Patrick y Janssen puede ayudar a realizar un diagnóstico diferencial entre patología coxofemoral, sacroiliaca o lumbar. Esta es la prueba de Patrick. Bueno, lo está dando un poquito. El paciente se va a poner el decúbito supino. El examinador deberá colocar la cadera en flexión, abducción y rotación externa con la rodilla flexionada a 90 grados, como lo vemos en esta imagen, colocando también la mano del lado derecho para darle contención a la cadera. Y se va a considerar positiva si hay dolor en la región de la articulación sacroiliaca. El dolor de la región inguinal indica más una patología de la cadera. Y la otra prueba se va a considerar que se va a poner otra vez al paciente en decúbito supino, con la pierna colgando del borde de la mesa y la otra en flexión máxima de la cadera y rodilla hacia el tórax. El examinador lo que va a realizar es una presión hacia la rodilla en flexión y la rodilla de la mesa. Se considera positivo si el dolor en la pierna, bueno, si hay dolor en la pierna que está colgando, ¿vale? Entonces es una fuerza hacia abajo y hacia arriba. Es positiva si está duele, ¿vale? Bueno, el adecuado examen físico se tiene que realizar para descartar las banderas rojas o bien si se encuentra alguna de las tantas etiologías de la lumbalgia, y con esta información se inicia el manejo óptimo para cada situación. Cuando hay dudas o banderas rojas, se va a requerir de diferentes estudios de imagen, como cuáles, pues desde radiografías simples, sus proyecciones anterior, posterior y lateral, resonancias magnéticas y tomografías.
También se puede llegar a solicitar electromiografías para evaluar el daño neuronal de la extremidad, ¿vale? Y el tratamiento, pues bueno, el tratamiento va a ser preventivo. Hay distintas fases, un tratamiento puede ser preventivo y terapéutico. Sobre todo hay que tratar de educar al paciente en muchos sentidos, como cuál, la higiene postural, la actividad física, evitar el reposo en cama, evitar sedentarismo, hay que, ahora sí que ayudarlos o promover el hecho de que bajen de peso los pacientes y realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para mejorar la condición física. También se les puede orientar al paciente para que empiece con fisioterapia o yoga, etcétera, etcétera. Nunca debemos indicar al paciente reposo porque inmediatamente el paciente dice cama y eso es lo peor que podemos hacer, ya que esto va a prolongar la discapacidad del paciente. Se ha evidenciado que al otorgar la incapacidad a los pacientes con lumbalgia, como hemos dicho, va a empeorar el cuadro clínico, ya que el paciente no toma estos días para rehabilitación, sino para descansar. Por esta misma razón, se deben continuar con las labores por parte del paciente y realizar actividad física y no otorgar incapacidad que tanto pide este. Otro tratamiento es el conservador. Debemos recordar que estos estudios de imagen solo deben realizarse ante la presencia de banderas rojas y debe ser justificado con el hallazgo del examen físico. Las valoraciones por especialistas deberán realizarse únicamente ante hallazgos de banderas rojas y las infiltraciones y cirugías son decisiones que tomarán solo los especialistas. El tratamiento médico, pues los medicamentos indicados puede ir desde paracetamol, AINES, sobre todo son los de primera línea. Relajantes musculares, los relajantes musculares se pueden llegar a recomendar, pero no más de 2 semanas. También se pueden indicar antidepresivos, principalmente van a ser usados para aumentar la serotonina y la norepinefrina para aliviar el dolor, y también los opioides como el tramadol. Los medicamentos tomados por el paciente son coadyuvantes para la tolerancia de la rehabilitación. Y luego de 2 semanas de apego al tratamiento y mejoría del dolor, se debe de alentar al paciente a aumentar el número de veces y ejercicios que realizan a la semana. Si en 4 semanas no ha mejorado el dolor y el paciente asegura el apego al tratamiento terapéutico y médico, entonces hay que indagar por banderas amarillas. Estas pueden estar evitando que el paciente mejore, por lo que va a requerir una referencia para terapia cognitivo-conductual. Si han transcurrido 6 semanas y no mejoran los síntomas, se convierte en una bandera roja, por lo que ya va a requerir de estudios de imagen y una nueva valoración de manera más exhaustiva al paciente. Entonces, esos son los tiempos que tenemos que ir viendo en la evolución de nuestro paciente y en base a eso ya tomamos las determinaciones. Ya bueno, ya para casi finalizar, las complicaciones, la principal complicación que puede llegar a tener un paciente con lumbalgia es que ésta se llegue a cronificar. Cuando la lumbalgia es una condición crónica, la cual es la mayor parte de los casos, se puede llegar a convertir en una lumbalgia fluctuante y puede presentar episodios desde leves a moderados e intensidad del dolor, que puede llegar a ocasionar en el paciente la limitación, que va a depender sobre todo de la evolución del dolor. Bueno, este esquema no se alcanza a ver muy bien, pero es un esquema de manejo de la lumbalgia aguda, en donde, como habíamos mencionado, las banderas tanto amarillas como rojas. En base a eso, tenemos que, si es una bandera roja, realizar una historia clínica exhaustiva y examen físico completo y referir al especialista para continuar con su manejo. Mientras que las banderas amarillas es donde tenemos que tener un poquito más de lo que hemos visto, los tiempos de 2 a 4 semanas, con mejoría de 2 a 4 semanas y sin banderas amarillas. ¿Vale? Y eso también ya se las dejo para que con calma lo chequemos. ¿Sí? El pronóstico, ya finalmente, el factor pronóstico de mayor importancia para la lumbalgia será la presencia de factores de riesgo y banderas amarillas. Cuando hay uno o más factores presentes, es muy probable que el paciente presente lumbalgia crónica y requiera de numerosas visitas y tratamientos médicos y terapéuticos por más tiempo. También va a requerir de un manejo multidisciplinario, lo que hará que el costo para su mejoría sea aún mayor. ¿Sí? Ya. Nada más para comentarles, normalmente cuando tú protocolices una lumbalgia, lo primero que debes valorar es que no tengas cambios estructurales. Muchas veces los pacientes tienen un acontamiento de extremidades, nunca se valora, eso va a generar un nuevo vasculamiento y eso generalmente se llega cuando hay ya una vasculación importante y normalmente muchos de estos son quirúrgicos. Entonces, desde cambios estructurales o comportamientos hasta alteraciones en posturas viciosas asociadas a problemas de pie, por ejemplo, pérdida de abdominal, y eso normalmente puede generar lumbalgias y son lumbalgias mecánicas. Claro que el peso es el principal contribuyente. ¿Qué es lo más frecuente normalmente? Pues son los posesfuerzos, ¿no? Lo que nada más se presenta. Que fácilmente con analgésicos, relajantes, mejoran.
Es bien importante cuando es un protocolo, sobre todo aquí es ver cuál es la lumbalgia mecánica, cuál es la lumbalgia inflamatoria que viene documentada. O sea, cuál es la que mejora con el ejercicio, cuál es el que empeora con el ejercicio. Si tú tienes una lumbalgia inflamatoria, tienes que hacer un protocolo, sobre todo por una espondilopatía, sobre todo si es hombre y tiene alguna otra actividad probablemente periférica, no es. Entonces ahí sí haces un protocolo un poco más extenso. Si no, no hay mayor problema. Ahora, cuando te llegan con un dolor importante a nivel lumbar, recuerden que la lumbalgia puede ser cualquier cosa, pero normalmente es un sistema de protección del organismo si que tienes un daño estructural. Cuando es crónica, ¿qué es lo que pasa? Si tienes una hernia, pues los músculos se tensan para tratar que eso no se lesione más. Entonces es un mecanismo de defensa. El shower que comentaste, pues por espondilopatía, más de 5 centímetros te habla, porque esos son anteprocestos, pues tienen un movimiento reducido, pero siempre hay un movimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Normalmente hago pruebas. Primero hay que determinar si esto es solo lumbalgia pura, si tiene como tal un fenómeno de leucocia, que puede ser como una ciatalgia, tiene una pluralgia o tiene una meralgia, ¿no? Que puede ser por el daño o como tal por las irradiaciones. Si yo comprimo lo que son los trocanteres, si el dolor me lo refiere a hay lumbalgia, pero el dolor es lateral, entonces es una trocanteritis. Si cuando comprimos el dolor se va hacia atrás, pues es una sacroileitis. Si se va para adelante, es una poxoartritis. Entonces, ya con eso tiene una buena idea de por dónde viene la alteración. Haces pruebas, ya manejas pedalazar, ya me va a hacer la prueba también como para ver también. Siempre hay que ver rotación interna, rotación externa, por favor. ¿No? Cuando revisan, y siempre tienes que picar la cadera. Si tú no picas la cadera, no te sirve de nada con la maniobra de Patrick que ya les mencionaste. ¿Ok? Pues ahora, cuando es una crónica, normalmente, o lo más frecuente, es que sea asociado. Las neoplasias lumbares son muy frecuentes. Incidentales van desde un asintomático desde un 25 a un 75 pacientes arriba de 75 en algunas cortes que se han visto. Sin sintomatología. Entonces, para protocolizar una hernia lumbar, inicialmente tienes una radiografía, no una peli y una lateral. Entonces vas a ver si hay presencia de una enfermedad articular degenerativa de columna con presencia de osteofitos, ¿no? Claro, si ya tienes una de bambú o algo, eso ya es muy evidente, pero normalmente para una hernia lumbar es lo primero que vas a hacer, ¿no? Si tiene la presencia de osteofitos. Si tú estás pensando que tiene hernia lumbar, pues le pides dinámicas de columna, donde tú vas a ver si hay un desplazamiento adecuado. Y si tiene fenómenos de espondilolisthesis importante, que son mayores de 2 centímetros, y que normalmente esto puede generar que sea quirúrgica. Ahora, eso no te define que sea quirúrgica como tal. Después de eso, muchas veces cuando ustedes van a pedir una tomografía, que lo ideal es una resonancia, como ves perfectamente, para ver si está invadiendo o no está invadiendo como tal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dos indicaciones específicas de un tratamiento quirúrgico para una hernia lumbar? Son dos, porque de repente son que haya ya alteraciones en las fibras y que tengas pérdida motora. Esa es una. Y la segunda es que esté un EVA 10 de 10 y que no responda. Solo esas dos. Tienes una discreto dolor, 4 de 5 tolerable, yo se los dejo. O sea, pero me parece que meterlos directamente a una cirugía, a una menectomía, a una derivación, porque recuerden que es una. Entonces, quedan con la misma neuropatía. No los mejoras y al rato se complica más, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento normalmente que tú lo metes siempre? Porque el luego lo mide. Siempre tiene un lugar importante, puedes meterlo directamente a rehabilitación y les vas a dar 2 ondas de choque. Una onda de choque con TENS, inicialmente con respuesta analgésica y además descontracturante. ¿De acuerdo? Si es una lesión aguda, lo metes a frío. Si es una lesión crónica, lo metes normalmente a calor local. Y te responden después, normalmente en una tercera o cuarta sesión responde. ¿De acuerdo? Puedes hacer ultrasonido analgésico y también mejora. ¿Ok? Entonces, eso te va a dar mucho. ¿Qué relajantes, aparte de antiinflamatorios? Pues ustedes deseen, yo por ejemplo, yo utilizo mucho el meloxicam, pero puede ser metocarbamol, oferina, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la característica. Puede ser antiinflamatorios como tal tomados, o como tal inyectado por como un dinastat, por ejemplo, que responde bastante bien, ¿no? Al parefoxina. Entonces, esa es una buena opción. En cuanto a tratamientos, antes de llegar, hay mucha controversia con el ozono. Aquí tenemos el ozono, por ejemplo. Unos dicen que no sirve, si tú vas con neurocirugía, dicen que nada más te hacen chiclosa, así se refieren. La articulación, la verdad es que hay algunos estudios importantes. ¿Qué es lo que hace el ozono?
El ozono lo que hace es oxígeno, en 3 átomos. Lo primero que hace es que si tú lo metes intrafacetario, al meter el oxígeno, tú quitas la temperatura. O sea, rompes el espacio. Eso es lo primero que hace. 2, hay un fenómeno para resolución natural de la misma hernia que va de 3 a 12 meses. Pero parece que acelera disminuyendo los radicales libres y quitando el efecto herniano, por tanto la compresión. Entonces, sí sirve, sí, facetario bien, y hay intradiscal que se conoce como discolisis. Lo metes a una discolisis y luego lo metes a 10 facetarios. Son muy molestos, pero normalmente sí funcionan. ¿De acuerdo? Antes de la cirugía. Y ya después de la cirugía, lo importante es que lleven tratamiento. O sea, eso ya depende de casos más avanzados. Y le comento, pero las 2 indicaciones son esas. O sea, no hay de que sí, véntelo a cirugía, hay que ser un poquito más tranquilo en el aspecto. Y tratar de quitar todos los fenómenos exacerbantes. El ejercicio, ¿cuáles? Hay muchas veces te da la cetánica, hay que hacer nada más algunos ejercicios para liberar el piriforme. Entonces, normalmente son ejercicios levantando la pierna, llevándose hacia ti, y con eso liberas el piriforme y quitas la contractura. ¿No? El esteroide se ocupa, sí se esteroide, sí se lleva a ocupar en linfociáticas o lumbagos severos. Normalmente yo utilizo un poco a veces, al casi no, pero utilizo el microspam, por ejemplo. ¿No? Es el prototransona porque trae dos componentes. Uno normalmente se libera al tercer día y el otro tiene una vida media de 21 días. Entonces, les va bien, sobre todo cuando son muy crónicos. ¿No? Les sirve también. Sí, con ozono, sí, con esteroide no me gusta. Siempre solo que tengas una sacroileitis. Si tienes una sacroileitis, sí puedes utilizar. Con esteroide puedes hacerlo por fluoroscopía, puedes hacerlo. Y sí, me parece. Pero con ciertas indicaciones y otras características inflamatorias. Puedes tener unas sacroileitis traumáticas, puedes jugar básquet, fútbol, de repente caes, te traumatizas. ¿No? Entonces, hay que ser más claro. Yo creo que todos hemos tenido un lumbago. Es rarísimo que haya tenido un lumbago, pero en algún momento sí lo van a presentar, y ahí es que ejercicios que está contraindicado la bici. La bici está contraindicada en el. Puedes utilizar un poco de elíptica, pero no con presión. Idealmente la natación. El peso, ¿no? El peso no. No. Pues, se supone que también que tiene no debe cargar más de 4 kilos. Y llegar a los 4 kilos, o sea, en general. No. Sí, o sea, un total. El brazo, pierna, dedo. Sí, o sea, pensar que no cargues eso normalmente para que no se genere así. Pero bueno, es un tema muy frecuente, es un tema que sí se puede ver, porque la electrobiografía, por ejemplo, ahorita que tuvimos este caso de tesis, no es que hacer una electromiografía y el protocolo va para la electromiografía, ¿no? Sobre todo para ver qué características tiene y se está denervando. Así es. ¿No? Y eso te va, los neurocirujanos te piden, ¿no? Ya que te gusta más irte con un ortopedista de columna y con un neurocirujano de columna, pues vale. ¿No? La suplementación o la suplementación con cemento va a ser más ortopedia que neurocirugía. Neurocirugía es más de hacer discretas laminectomías, a mí me gusta un poco más neurocirugía, pero eso ya. No, y si se complica, que hay varios médicos que se complican, pues ven que uno de los casos que se complicó después de la cirugía. Y tenía yo creo que una de 4 o 5. Decía el doctor Omar Williams, ya se te lesionó el músculo empujador. Sí, o sea, ahora hay muchos posgrados que sí les da. Eso va a depender mucho, sobre todo, de la forma de aprendizaje del médico. Por ejemplo, los pacientes jóvenes en lugares donde para evitar la degeneración. Y depende sobre todo del tipo de afección. Normalmente la más frecuente es el primero es el específico y luego es el L4. Esas son las que más afectan.
Entonces, si es una, ¿cuál es la ventaja de someterlos en forma temprana en pacientes jóvenes que no son Evitar lesiones. evitar lesiones y que es una cirugía de comunicación? Sí, Ya si no van a un paciente después de 50 años, pues es un hecho que va a ser una instrumentación lumbar por la corrección de plata. Entonces, sí, yo conocí muchas personas jóvenes, hay algunos artículos donde requieren alteraciones de la colágena, y hay familias que todos los familiares tienen, ¿no? Y hay varios estudios sobre eso. Pero el último, o sea, se da la hernia esfera, sí hay cierto grado, yo soy de la idea que sí, la cirugía va, pero siempre y cuando hayas agotado y que en verdad tengas indicación. Porque una cirugía por externo te sale 400, 500 pesos. Más o menos. Ya baratita, 250 pesos. Pero, por ejemplo, lo importante de estas personas porque se confunde mucho con dolores sacroiliacos. Tienen mucho. ¿Sí? A veces los pacientes llegan refiriendo dolor de tipo lumbalgia y en realidad, cuando hace exploraciones más de cadera, tanto de impactos. Sí, pues tener las sacroilitis. Ahí lo importante específicamente es una radiografía. Normalmente para ver si tienes cronicidad y las sacroiliacas ya va de 1 al 4, los grados normalmente, y son a 4 pues ya están pegadas, pero puedes ver en personas ya grandes. Ahí, ya cuando entramos a puedes poner osteopatía, el diagnóstico pues es con resonancia, ¿no? Para ver la zona de inflamación, ¿no? Y ahí ya modifica completamente el tratamiento, pero ahí tienes que tener una lumbalgia inflamatoria. Sí, eso es lo que es muy importante. Si es una mecánica, si tú ves que es inflamatoria, o sea, tú ves que tiene mejora con el mejor estudio. ¿Y qué evidencia tiene? O sea, ¿cuál es el efecto del plasma rico en plaquetas en los pacientes con lumbalgia? O sea, porque se llega a introducir a nivel visceral. Sí, está bastante chamanesco. Sí, está bastante chamanesco, ¿eh? Yo nací en México allá, y pura placer, nos dice que igual recordar, pero la casuística, todo eso no. Sí, las camas verbálicas, todo eso. Como 120 pesos la japonesa plasma rico en plaquetas en los discos. En realidad, según el nombre, mejor. No, lo que pasa es que tiene un mecanismo de la misma hernia, tiene un mecanismo de reabsorción espontánea, así se llama. Entonces, es que pues, sí, es que la misma hernia se reabsorbió. Espera, no fue el plasma. Puesto. El ozono anteriormente, la verdad, estaba súper discutido. Ya ha sacado artículos y en España, por ejemplo, se utiliza mucho. Porque no es tan barato. Una sesión normalmente de unas 10 facetarias por la discolisis en España te sale como en 120,000, 150,000 pesos. No, tampoco es barato. Aquí en México más o menos se nota por eso. Por lo menos la invitación te sale mucho, ¿no? Entonces, pero la verdad es que sí, igual me pusieron ozono, me cuento y yo también. Sí, todo básquet, todo. Yo era mi madre, a mí me lo operaron. Y ya llegaban. Y no es simplemente la actividad física. ¿Eh? No es simplemente la actividad física. ¿Qué pasó? Pues, o sea, le ayuda evidentemente con las contracturas musculares que se generan mucho, facetarias, interespectrales. ¿De qué? ¿De la lapaz? Supone que hay más evidencia. Sí, no, lo que pasa es que normalmente esto te rompe el espasmo. O sea, lo que es el espasmo con el ozono, sientes cómo entra y cómo rompe hasta fuera. Dos, te quita el espacio. Y dos, es que, ¿verdad? Sí, limita los radicales. Entonces, ese proceso de adaptación, entonces al último te la quita, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo tenía indicación quirúrgica, porque yo tengo ya el miembro pélvico. Y la recuperación, pura rehabilitación. Pero yo sí tengo el núcleo pulposo, se rompe y se corta la modular. Entonces, si me trajeron, y por andar dando, oye,